Abordamos ya la entrevista central de nuestro programa de esta noche y hoy queremos pues presentarle a las personas que nos acompañan que forman parte de ese equipo que ya de por sí una jornada laboral de ellos daría para muchas entrevistas, para reportajes, normalmente o en alguna que otra ocasión, para mal, pues se convierten ustedes también en la cara de la noticia, porque forman parte de los dispositivos de emergencia que prestan servicio en nuestra comarca. En el caso de Juan Luis Moreno, dentro del Consorcio Provincial de Bomberos en el que usted ejerce como cabo. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Y en el caso de Ignacio Durán, también antequerano, pues como técnico en emergencia sanitaria, que forma parte del equipo de las ambulancias que prestan servicio sanitario, como decimos en los servicios de urgencia del Servicio Andaluz de Salud, del Área Sanitaria Norte de Málaga. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decimos que les podríamos haber invitado por su trabajo, pero la excusa para que nos hablen también de su trabajo y sobre todo de cuando se realiza este trabajo en zonas del tercer mundo es porque ustedes forman parte de un colectivo que está integrado eminentemente por antequeranos y es algo que nos enorgullece saber. Hablamos de Bomberos en Acción, que para empezar todo el mundo asocia con los bomberos y hoy con la presencia de Ignacio ya sabemos que no es así. Y bueno, parece como que lo vemos muy de lejos, ¿no? Porque aparecen noticias a nivel nacional, pero muchas veces no tienen ustedes tiempo para escribir notas de prensa y están llamando a los periodistas cuando les llaman para que participen en algún tipo de emergencia. De hecho, han participado recientemente en esa triste situación que se ha vivido en Ecuador y hace muy poco tiempo en Filipinas. Vamos a empezar por el principio. Juan Luis, que es bombero, aunque no todos son bomberos. ¿Cuántos antequeranos hay dentro de esa delegación? ¿Quién integra la delegación? ¿Y qué es Bomberos en Acción? Nosotros empezamos siempre por lo local. Bueno, pues Bomberos en Acción es una ONG sin ánimo de lucro, se crea a nivel nacional y nosotros, pues viendo las inquietudes que teníamos como bomberos de participar a nivel voluntario en emergencias, sobre todo en emergencias fuera de España, pues nos pusimos en contacto con esta ONG, ya te digo que tiene su sede en Murcia, y al paso del tiempo pues decidimos crear una delegación en Málaga. De hecho está creada con sede en Antequera y con local en Mollina. Y hoy por hoy la formamos 25 voluntarios, la delegación de Málaga. No todos de Málaga, no todos de Antequera, pero la mayoría sí son de Antequera. Bueno, hemos dicho que casi el 90%, ¿no? Esos 23 de los 25 profesionales son de la comarca de Antequera. Cierto, sí. Bueno, hay que decir que, lo explicábamos antes, no todos son bomberos. No, todos no son bomberos. El nombre en sí es Bomberos en Acción, pero no, la delegación pues la forman prácticamente 4 bomberos, tenemos 2 médicos, tenemos 3 enfermeros, tenemos 3 técnicos y demás personas no vinculadas con el mundo de la emergencia, pero también muy importantes porque para crear un grupo y que pueda funcionar todo el mundo es válido. Además hacemos muchas labores que no son solo la emergencia. Bueno, ¿cuánto cobra un voluntario de Bombero en Acción? Entiendo que es una labor de voluntariado totalmente altruista, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta Bombero en Acción, mejor dicho? No cobramos nada. Claro. Y con el presupuesto de la propia ONG, un desplazamiento y unas horas en unas condiciones que bueno. Claro, nosotros siempre los proyectos, sobre todo de emergencia, siempre los hacemos con subvenciones. Si no sería por las instituciones, no sería inviable. Cada vez que se produce una emergencia de gran nivel, pues recurrimos a una institución que es la que nos pone el efectivo para poder funcionar. De hecho, ahora en Ecuador ha sido Mapfre la que ha corrido con todos los gastos de ese proyecto. Mapfre se puso en contacto con nosotros, nos pidió la posibilidad de trasladarnos a Ecuador para realizar sobre todo potabilización y ellos lo han financiado todo. Anteriormente, cuando fuimos a Filipinas, cuando un compañero nuestro fue a Filipinas, fue la Diputación de Málaga la que puso todo el montante económico para poder asistir a esa emergencia. Y bueno, cuando se produce la llamada o la predisposición vuestra a desplazaros hasta allí, el caso, bueno, yo creo que cuando ocurre estas cosas en los países donde pasan no hay tiempo de estar llamando a gente, entiendo que esperan que se produzcan aportaciones voluntarias o de material o de dinero o en esta ocasión de recursos humanos. ¿Cómo es que de buenas a primeras deciden, pues venga, vamos a ir, no vamos a ir? ¿De dónde surge esa activación de ese dispositivo solidario de emergencia? Bueno, eso es una cosa que está muy coordinada a nivel nacional. AESI, la Agencia de Cooperación Internacional Española, es la que, cuando hay una emergencia, es la responsable de mandar los medios posibles a esos destinos,
con lo necesario que solicitan en el país de origen, pues ahí sí coordina y ahí sí hace una petición a nivel nacional en un catálogo de medios que ya hay, de ONGs por ejemplo, y a nosotros nos solicitan ayuda y eso sí, lo que pasa es que no tenemos que costear casi todo, todos nosotros. Ahí sí nos dice, pues mira, necesitamos en Filipinas, necesitamos que se vaya a potabilizar agua. Pues nosotros activamos nuestro protocolo de emergencia, en ese momento preguntamos cuánta gente hay disponible, dónde está el material, lo vamos reubicando para salir en el menor tiempo posible. La forma de activación. Y esto es como lo de Médicos Sin Fronteras, yo siempre lo pienso, es decir, es el colmo de la vocación. No solamente en su jornada laboral le dedican tiempo a esto, sino que en su tiempo libre, en sus vacaciones, porque ese sistema protocolizado del que usted habla probablemente se pone en contacto con las diferentes ONG, pero nadie les obliga a ser un voluntario ni les van a dar puntos por estar en esa ONG. Y a lo mejor dentro de la ONG pueden ir unos o pueden ir otros, ¿no? Sí, sí. De hecho, cada vez que salimos a una emergencia de este tipo, el trabajo no lo tenemos que cubrir nosotros mismos. Si mi compañero sale de trabajo, que ya la empresa sí le da por lo menos el beneplácito de poder cambiar las guardias, de adaptarlas, porque la empresa no le da esos días. Él busca a compañeros que se le hacen turnos dobles, le cubren la guardia y a la vuelta de la emergencia tiene que devolver esas guardias. Entonces sí, claro, es todo en cuestión de... O sea, que encima tenéis que cambiar los turnos para poder ir a esos sitios, sí. porque no entendamos, ¿no? Cierto. Buf, ¿y por qué lo hacen? Esa es la pregunta con la que siempre termino la entrevista a los voluntarios, pero bueno, entiendo que, no sé, vocación no es solo la respuesta, ¿no? Bueno, nos gusta nuestro trabajo como bomberos, supongo él como técnico, nos gusta y en esas situaciones donde hay crisis, donde realmente nuestra mano es fundamental, pues, ¿por qué no ayudar y aportar? Pues también en nuestro trabajo, estamos acostumbrados a que nos avisen que hay una necesidad y a hacerlo. Pues cuando estamos de voluntarios es prácticamente lo mismo. A mí cuando me dijeron esta vez, Nacho, que puedes tener la posibilidad de irte a Ecuador, digo, pues voy a buscar los días, en una hora me voy a buscar ya los días. Y yo lo veía normal, si tengo la posibilidad de ir, pues voy. No sé, quizás es la dinámica que tenemos de trabajo, que nos piden ayuda y lo hacemos, pues no planteamos otra cosa, no da tiempo para mucho más. Vamos. Pero hay mucha diferencia a realizar una emergencia aquí que a realizar en un país, sí. Vamos a llamarlo, en algún caso en vía de desarrollo, a Ecuador ya podemos llamar país, en esta ocasión, sudamericano emergente que se denominan ahora, pero los recursos están muy por debajo de los que tenemos en España o en Europa, ¿no? Sobre todo a nivel de bomberos, porque en esos países la costumbre es que el bombero sea voluntario. Son instituciones independientes y claro, al ser voluntarios, aunque tengan ayuda de las instituciones de su país, pero depende mucho de la ayuda de los demás. Tienen los medios que tienen, los sitios con más poder económico, porque son ciudades grandes, están dotados de medios, pero las poblaciones pequeñas carecen de casi de todo. Y por esa razón se producen iniciativas como esta, que es uno de los últimos viajes, vamos a hablar de él porque es el más reciente que ha realizado Ignacio, pero también ha estado Juan Luis, estuvo en su momento en Ecuador y previamente ha visitado que otros vecinos de la comarca han estado, o voluntarios que son de la comarca también han estado en Filipinas, ¿no? Lo habéis contado. Misiones como esta que estamos viendo en imágenes, en la cual lo que se busca es prevenir determinadas circunstancias con la formación, ¿no? Contadme un poco, ¿qué es lo que había hecho en Ecuador? Bueno, las imágenes que habían salido antes eran... Sí, estaban erróneas. Sí. Son imágenes que vamos a ver después, le decimos a nuestros espectadores que no se pierdan ni un minuto del final de la entrevista porque vamos a hablar de otro de los viajes que se han venido realizando de forma solidaria, en esta ocasión por parte de Juan Luis Moreno. Este sí es uno de las expediciones, en esta ocasión a Ecuador, pero sí. Más focalizada. Bueno, no, en esta ocasión es una misión 100% para atender, aunque no fuera justo al día siguiente, las consecuencias de la tragedia, ¿verdad? Fue un viaje de emergencia, fuimos en la segunda fase de la emergencia, que es cuando se ha terminado el rescate de las víctimas, las posibles víctimas, lo que se va a reconstruir el país. Entonces, en este caso, la petición fue la de mandar potabilizadoras de agua. Mandamos 2 potabilizadoras de agua. Y nuestra misión en Ecuador ha sido buscar los sitios donde se podían poner esas potabilizadoras, instalarlas, dejarlas en funcionamiento y formar al personal que se iba a quedar a cargo de esas potabilizadoras. En un principio la idea es dejarlo 3 meses en el lugar funcionando y si las necesidades continuaran, pues estamos abiertos a dejar el tiempo que fuera necesario para que sigan allí potabilizando agua.
El agua es muy importante después de una emergencia, justo después del impacto. En un terremoto se caen todas las redes de abastecimiento de agua, incluso la que sigue manteniendo algo de agua, esa agua ya está contaminada. Hay riesgo de infecciones a través del agua, entonces es muy importante llevar las pasteurizadoras para dar agua limpia y segura a la población. Y nos sirve todas estas imágenes también para argumentar que realmente la infraestructura, los recursos que se encuentran en países de este tipo, y luego veremos imágenes de Líbano, ¿no?, que eran las que se nos colaban antes, pues están muy por debajo de lo que se tiene. A veces son situaciones en las cuales la misma hora digamos, a nivel de productividad aquí en España, ahí pues tiene que ser mucho más tiempo, ¿no?, porque no existen los materiales. No digo en esta ocasión de la instalación de plantas potabilizadoras, pero a la hora de intervenir en cualquier emergencia. Nosotros, por ejemplo, con las plantas tenemos un problema, que es que los químicos que se usan, el cloro y el sulfato de aluminio, no se pueden llevar en avión, está prohibido por ser mercancía peligrosa. Entonces, nuestra primera misión cuando llegamos al país es buscar esos pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de esas dificultades que os encontráis, ¿no? Luego también las instalaciones, nuestras plantas están preparadas para llegar y en cuestión de horas estar dando agua, pero como esta emergencia es diferente, es para más largo tiempo, hemos hecho unas instalaciones más complejas que lo que estamos habitualmente acostumbrados. Por ejemplo, en uno de ellos le pusimos una planta en un hospital y entonces hemos tenido que buscar también el material que nos hacía falta para hacer las estaciones. Y es una situación que al final se repite vayan donde vayan, en Ecuador y en Filipinas. Y luego la diferencia, no tanto la diferencia a lo mejor de situación económica de cada país, sino las diferencias culturales también, ¿no?, que ocurren. Además, cuando surge una emergencia, al final acaban siendo todas iguales. El problema es que la gente necesita comida y agua para subsistir, y cuando llevan 3 días sin agua, pues ya acaban bebiendo agua de donde haya, porque la gente tiene que beber. Entonces es uno de los pilares, el poder darle agua para que la población no, como decía Nacho, no tengan infecciones, no caigan enfermas y sea agravante todavía, pues es imprescindible llegar a los sitios, estabilizarlos y poder darle alimento y poder darle agua, son cosas vitales. Yo no sé si ustedes han vivido las típicas situaciones que todo el mundo tenemos en la mente cuando hablamos de estas tragedias, que son esos rescates que se producen días después. ¿Cómo puede vivir una persona varios días? No sé si viene ahora el caso o no, pero vamos, se me ocurre preguntaros, ¿no?, debajo de un montón de escombros, ¿no? Claro, y a veces niños, ¿no? Las estructuras, cuando por culpa de un terremoto caen, pues siempre tienden a caer de la misma forma. Entonces siempre hay triángulos de vida que se llaman en esos edificios, en que porque han caído las losas de las plantas, han partido, han caído por la mitad, se han apoyado sobre las paredes, crean huecos vitales, y la gente, pues nosotros conocemos gente que ha salido viva después de casi 2 semanas sepultada. Esa es también una de nuestras misiones. Lo que pasa es que sí es cierto que esa misión son los primeros días, del momento cero hasta los 5 o 6 primeros días es donde se buscan personas con vida. A partir de ese momento pues ya se dejan de buscar personas con vida y ya lo que se hace es la maquinaria empezar a retirar escombros. Incluso así, retirando escombros han salido después de 2 semanas gente con vida. Nosotros tenemos un montón de técnicas, de medios para poder localizar a gente dentro de estructuras colapsadas. Otra de estas preguntas súper inteligentes, quiero decirles que realmente uno lo piensa y para ustedes son totalmente obvias, pero ¿por qué parece como que pasan siempre este tipo de tragedias, de terremotos en sitios y que generan muchísimo muerto en sitios del tercer mundo, en sitios pobres? Supongo que ahí trascienden más o las estructuras están menos preparadas, ¿no? El caso de Ecuador, nos decían los bomberos allí de Ecuador, que es que no hay normativa antisísmica. Entonces... por eso saltan malas noticias de países de este tipo. Aparte luego, allí en Ecuador hay una paradoja, que es que el tipo de construcción de allí es madera y caña de bambú, esa apenas se ha visto afectada, pero todo lo que es construcción nueva, todo lo que está hecho con hormigón, se ha caído prácticamente. Los centros de las ciudades, de las grandes poblaciones, han caído enteros y la zona rural apenas se ha visto afectada. Se ha visto afectada en lo que es carretera, conducción de agua, líneas eléctricas, pero viviendas apenas se han caído. Y la que se ha caído, al ser tan liviana, pues son techos de chapa, estructuras de madera, apenas ha causado víctimas.
Por la normativa, construyen a lo mejor de hormigón, pero a lo mejor no tienen esa cantidad de hierro, esa distribución que hace falta para que la construcción se dilate, se mueva en un movimiento. El ejemplo lo tenemos en Lorca. Hace 5 años en Lorca, no me acuerdo si fue hace 5 o 6 años, en Lorca no hubo tanta desgracia por la construcción que hay en España. En España hay que cumplir una normativa antisísmica, que es lo que hace que resista algo más los edificios. En esos países del tercer mundo no hay normativa, no se cumple nada, los materiales son totalmente defectuosos, no se hacen con garantía y después vienen estas consecuencias. Bueno, situaciones que esperemos que no pase en ningún lugar del mundo. Hemos hablado de algunas tragedias que están relacionadas con movimientos sísmicos. No tienen por qué saberlo ustedes, pero aquí en la provincia se están produciendo últimamente muchísimos movimientos sísmicos. Es que eso estamos, digamos, en cualquier sitio y además en la zona en la que estamos existe un gran riesgo de que en cualquier momento pueda pasar, ¿no? Estamos... Esta es la típica pregunta que si ahora mismo nos cruzáramos con ustedes en cualquier sitio, en un bar o lo que sea, diríamos, ¿puede pasar aquí? ¿Crees que va a pasar? ¿Creéis que va a pasar? No tenéis por qué saberlo, ¿no? No, evidentemente. Pero sí es cierto que en la estadística sí se prevé que hace algo más de 100 años hubo un gran terremoto en la zona y se prevé que pueda haberlo en cualquier momento. De hecho, las autoridades, no hace más de 2 meses, se hizo un gran simulacro en Sevilla, a nivel europeo, donde se hizo un plan de emergencia a nivel nacional sobre terremotos. Participó la UME, participaron todos los servicios de emergencia de Andalucía, vinieron observadores americanos, franceses, y todo basado en un gran terremoto que puede ocurrir en el norte de Europa en cualquier momento, en el sur de Europa, perdón. Bueno, la zona donde estamos, zona de riesgo, no creamos alarmas, pero sí es bueno estar preparados. Por ejemplo, participar en alguna de esas charlas o cuando hay casos escolares que nuestros hijos participen en alguna de las charlas que ustedes proporcionan, porque esa es la segunda gran línea, ¿no? La de la prevención y formación, ¿no? Claro. Siempre, por ejemplo, decimos que cuando hay un terremoto es muy importante ni salir ni entrar de las viviendas. La mitad de los accidentes pasan por las fachadas, se van desprendiendo tejas o parte de cristal o los balcones, y hay más accidentes por la gente que quiere entrar a la casa o salir, que a lo mejor si te quedas dentro, si te quedas fuera. Habría que, dentro de las viviendas, por ejemplo, habría que cubrirse en las zonas, pegarse a la pared, por lo que os digo que si la estructura de la habitación cae, lo normal es que tienda a partir el suelo por la mitad, caiga sobre una planta sobre otra, y siempre pegado a la estructura sobre todas las paredes, es donde se crean esos triángulos de la vida, esos huecos de la vida, donde después podremos ir a buscar a esa gente e intentar que haya más garantías de encontrarlos vivos. Claro, triángulos pues son huecos, ¿no? Normalmente tienen 3 lados, desafortunadamente. Y bueno, lo decía porque ese conocimiento que nos está trasladando usted ahora mismo, que a grandes rasgos un poco sobre cómo reaccionar en una emergencia de este tipo, ustedes lo cuentan en centros escolares e incluso a veces también realizan expediciones a países tercermundistas o en vías de desarrollo o con menos recursos, vamos a decir así entran todos, a precisamente eso, ¿no? A formarles, ¿no? Sí, una de las funciones de nuestra ONG es dar apoyo a los bomberos de otros países, sobre todo nos centramos en Sudamérica por la cercanía cultural que tenemos, la facilidad con el idioma y el trato. Y lo que hacemos es donarles material, porque son cuerpos voluntarios, carecen muchas veces de buen material, le donamos material y le damos la formación al material que le donamos. En esta línea de trabajo, pues, la delegación de Málaga llevamos 5 años trabajando con Paraguay, con bomberos del Paraguay. Allí le hemos mandado camiones de bomberos, ambulancias, equipo hospitalario, y siempre el equipo que mandamos va relacionado con la formación específica del material que le llevamos. Bueno, pues una línea de trabajo que enlaza muchísimo con las imágenes que estamos viendo, que no corresponden a una acción realizada directamente como bomberos en acción, pero que sí está relacionada, es de un simulacro, todo hay que decirlo, sí está relacionada con bueno, pues la labor solidaria y voluntaria. Yo no sé, Juan Luis, que usted es el que ha estado aquí en esta actividad, que ahora nos va a explicar en qué ha consistido, si en su momento, cuando se planteó que dentro de su jornada laboral pudieran estar en el Parque de Antequera o irse al Líbano a dar formación a gente de allí, a militares de allí, ¿es obligatorio ir o puede elegir también si va o no va? No, por supuesto que no, es totalmente voluntario. Nos lo propusieron, nos hablan de un convenio que han hecho con los compañeros de Ronda, con la 10ª bandera de la Legión, que tiene sede en Ronda. Pues ellos estaban destinados en el Líbano, estaban 6 meses destinados en el Líbano,
Y ellos, uno de sus proyectos que tienen allí como fuerza de paz, es formar a cuerpos de bomberos de los pueblos pegados al cuartel donde ellos tienen su gestión. Y nos lo propuso la empresa y totalmente voluntario, quien se quiera poner disponible. De hecho, pidieron unos currículum y la gente que nos pusimos disponibles, pues ya la empresa eligió a 5 de ellos y fuimos los que... Y allí estaba este antequerano, en esta ocasión Juan Luis, el primero para tirar para el Líbano y dentro de su jornada laboral normal que se podía haber quedado aquí, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia allí en el Líbano? ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, experiencia humana, una gran experiencia. Para empezar, para mí una gran satisfacción de ver lo que nuestro ejército hace en el extranjero, que para mí ha sido una sorpresa. Tienen desplazados 500 soldados españoles, en este caso estaban de la Legión, y la labor que hacen diaria durante 6 meses es encomiable, no hay palabras para definirlo, y la verdad que los que estamos aquí en España no sabemos lo que hace el ejército, por ejemplo, en esas misiones de paz. Y experiencia para mí, pues muy grata, porque la formación que hemos dado a los compañeros bomberos del Líbano es muy positiva, puesto que eran personas que tienen muchas carencias, tanto en medios como sobre todo en conocimientos. Ellos demandaban más conocimientos que medios, prefieren saber, y ha sido muy positivo. Ha sido un trabajo durante 2 semanas muy intenso. Y estamos viendo ahí algunas imágenes que si le parece Juan Luis, pues no puede explicarse, ¿no? Alguna de las imágenes, ya vamos retomando, ¿no? Pero, pues sí, eso es una práctica de cómo extinguir un incendio de interior. Ellos son personas que todos esos equipos han sido donados por el Consorcio de Bomberos de Málaga, y ellos no tienen ningún equipo. Ellos siempre todos los incendios los extinguen desde fuera, apagando con su ropa normal y apagándolo desde fuera. Entonces nosotros le hemos llevado ese material y le hemos enseñado las técnicas para acceder dentro de las viviendas y apagar con el menor gasto posible de agua y con el menor daño posible, que es como extinguimos nosotros aquí, en nuestro trabajo. Muchas veces la formación en este caso se aplica de más vale maña que fuerza, ¿no? Es decir, si tienes Claro. la técnica adecuada, porque lo que tampoco vas a hacer es imponerlo como norma por parte de un jefe de los bomberos de allí, decir tenemos que entrar, ¿no? Pero sin conocimiento es mejor claro. quedarse fuera, ¿no? Sin conocimiento es mejor no entrar. Primero ahí hacíamos prácticas de demostración fuera, cómo manejar la manguera, porque aunque parece una tontería, es abrir y cerrar, ¿no? Tiene muchas posturas. En nuestra técnica nosotros entramos en las viviendas enfriando los gases. Hay mucha temperatura, el humo está siempre en el techo, donde más se acumula, más temperatura. Por ejemplo, esa foto también había mujeres musulmanas y que nunca habían trabajado, eran voluntarias, nunca habían trabajado con sus propios compañeros. A partir de ahora parece que van a trabajar, Esas son prácticas de corte, porque son herramientas que le hemos llevado para poder descarcelar en accidentes de tráfico, para poder sacar a víctimas con garantía de que esa víctima después del accidente pueda tener una garantía de vida. ¿Pero no tienen descarceladoras allí? No tienen medios. Además, si tuvieran, el problema es que en el momento que ellos se la verían no tienen facilidad ninguna para poder arreglarlo, de hecho no tienen. Nosotros les hemos llevado herramientas más manuales, un generador eléctrico a cada parque, cierre de sable y herramientas más manuales que en teoría deben de durar bastante más y son más costosas las técnicas, más costosas de trabajo, pero igual de efectivas que las que utilizamos aquí. Eso es con el general del cuartel Miguel de Cervantes, hablando con una de las bomberas. Ella es de origen cristiano, la anterior era de origen musulmán, y estaban haciendo las prácticas que luego vemos en fuego real, pues ahí la estaban haciendo sin fuego real, simplemente una simulación. Eso es una visita que hicimos a una cárcel del Líbano que está lindando con frontera de Israel, donde fue bombardeada en el 2006 y la mantienen desde igual que cuando fue bombardeada. Y entiendo que... Esa es parte de la cárcel. Esos son los 5 componentes del consorcio que estuvimos en el Líbano. Ajá. No, decía que entiendo que estar por allí el tiempo que ustedes estuvieran no es precisamente seguro, ¿no? Es decir, no pueden ustedes estar andando por allí aunque sea zona teóricamente de paz o neutra ahora mismo, ¿no? Es una zona de paz porque está la ONU en la zona, supuestamente. Nosotros toda la vida la hemos hecho en el cuartel militar y cada vez que hemos salido con una escolta militar. Siempre venían escoltados con legionarios e incluso cuando íbamos a algún pueblo que es un poco más conflictivo, con el mismo ejército del Al-Laf, del ejército libanés, también nos escoltaba. En todo momento hemos estado escoltados por militares.
De hecho, hay imágenes que chocan. Es ir a un colegio, como se está viendo aquí, de niños de 10 años y llevar al lado 5, 6, 7 militares armados hasta los dientes, que no sacan las armas, las tienen guardadas porque su misión de paz le hace no causar impresión, pero están preparados porque ellos dicen que viven en una calma tensa, que allí no pasa nada hasta que en un segundo pues hay un conflicto entre el Líbano e Israel y puede haber un... De hecho, España ya ha perdido a 12 personas desde el 2006 hasta ahora, 12 militares que han muerto en esa misión de paz. Recordamos muchos de esos casos que no hay que irse muy atrás, ¿no? Que para ver la hemeroteca. No, el último fue el año pasado, murió en una de las posiciones. España tiene un cuartel general y 3 posiciones. Esas 3 posiciones están justo en la bandera, en la frontera con Israel. Y accidentalmente ocurrió que hace un año pues, bombardearon una de las torres vigías de una de las posiciones. Había un militar en la torre vigía y se lo llevó todo, y murió. Hace 3 años también, antes de venirse, 6 paracas que estaban en una de las poblaciones, cuando salían de servicio, de escolta, pues le pusieron una bomba y murieron 6 paracas 6 días antes de volver a España. O sea que son paracaidistas. Sí, paracaidistas, del cuerpo paracaidista. Por eso que digo que es una calma relativamente tensa. Nosotros no hemos vivido ningún momento de incertidumbre, ni de peligro, ni de nada, al contrario. Y ese, por ejemplo, es parte del material que hemos donado a cada uno de los cuarteles. Va material de incendio y material de rescate en accidentes de tráfico. Y eso es entrega de diplomas, una vez finalizada ya toda la formación. Y seguramente después de esa formación, pues los profesionales con un poquito de tiempo que ustedes le han dedicado, esos días, 17, ¿no? 17 días. Seguramente les dará a ellos para salvar muchísimas vidas. Seguro, que antes, seguro que... pues sacando a lo mejor a los siniestrados de un coche a tirones o apagando el fuego desde fuera, pues no podían conseguir hacer. Seguro. O sea, que se pueda traducir en una efectividad directa, ¿no? Sobre todo darle seguridad a ellos mismos y que le puedan dar a ellos seguridad a la población. Bueno, 17 días se echa de menos España, ¿no? 17 días allí. Sí, se echan de menos España, sí. Los militares llevan mucho más tiempo allí, algunos de ellos, ¿no? Sí, eso es la cantina del cuartel, que en una de las zonas pues le tienen hecho como una plaza de toros, además está muy acogedora. Y allí es donde todo el mundo se encuentra. El cuartel Miguel de Cervantes tiene 1.500 militares, de los cuales hay 8 nacionalidades diferentes, 400 españoles, después salvadoreños, de la isla Fiji, y hay serbios, hay un montón de militares. Bueno, pues nos encanta saber que el personal de las ambulancias sanitarias y los bomberos dedican su tiempo libre a seguir ejerciendo su trabajo de forma solidaria en países del tercer mundo, incrementando también su cualificación, y que al final son referencia, porque si ustedes van allí es porque en esos países los ven como auténticos profesores y maestros, ¿no? Y aquí muchas veces pues no se valora, ¿no? Con lo típico de que si el bombero podía haber tardado X minutos menos, X minutos más y nos quedamos ahí, ¿no? Pero cuando vemos este tipo de imágenes, cuando nos damos cuenta hasta qué punto no sabemos muchas veces lo que tenemos, ¿no? No hace falta que respondan a esta pregunta, ¿vale? No es necesario. Muchísimas gracias. Ignacio Durán, Juan Luis Moreno, técnico de emergencia sanitaria, bombero, ambos voluntarios de Bomberos en Acción y que han estado en muchísimas expediciones en países, como han visto, de Oriente Medio y de Sudamérica dentro de esa actividad solidaria. Nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.